compartiendo sobre el sacerdocio. Hoy vamos a hablar sobre la vida de Dios en mí va abriendo camino. ¡Wow! Mire qué poderoso que está esto. La vida de Dios en mí va abriendo camino. La vida de Dios en mí va abriendo camino. Josué, capítulo 3, versos 4 y 5, versos 14 y verso 17. Mire cómo estamos hoy. Josué 3, 4 dice: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Ustedes no han transitado antes de ahora este camino. Ustedes nunca antes caminaron por este lugar. Pero entre vosotros y ella, es el arca del pacto, haya distancia como de 2000 codos, no os acercaréis a ella. Verso 5. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre nosotros, entre vosotros. Verso 14. No se desespere, que ya, bien, a lo mejor el 14 no se lo di, porque sí me hizo todo esto. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Amén. El 14 no te lo dije, ¿no? Muy bien, no importa, lo leemos de acá. El 14 dice, el 3:14 dice: y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto. Escuche esto. Moisés había muerto, Josué había quedado como ¿cuál fue la diferencia entre Moisés y Josué? Moisés fue libertador, Josué es conquistador. Esa es la diferencia. Moisés fue libertador, liberó al pueblo de la esclavitud de Egipto, pero Josué es conquistador. Él conquistó las tierras y fue el que introdujo al pueblo a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Hacemos un repasito de los dos domingos anteriores. No se me desespere que hoy va a estar muy poderoso. Habíamos dicho que somos un reino de reyes y sacerdotes. Dios nos estableció como reyes y sacerdotes para Dios. Y que un sacerdote era una persona que servía a Dios. Que todos en Cristo hemos sido constituidos como sacerdotes. El sacerdote, esta era la función. El sacerdote era el que ejercía la función en el altar de los sacrificios, es decir, las ofrendas, es decir, como fue antes de Cristo, había que derramar sangre de un animal inocente para cubrir pecado. En Cristo, Cristo murió una sola vez y para siempre, derramó su sangre a la cruz del Calvario una vez y para siempre para perdonar pecado. Esa es la diferencia entre los sacerdotes de aquel tiempo, que eran para cubrir pecados los sacrificios, pero los de hoy, los sacerdotes de hoy, nuestros pecados son perdonados por la sangre de Cristo. Habíamos dicho que el sacerdote representaba al hombre ante Dios. El domingo pasado hablamos sobre ser reconciliadores y no espantadores. Reconciliadores en potencia, es decir, en el poder de Dios, constantes en el servicio. Esto nos mantiene creciendo, por eso había que mantener el fuego del altar encendido de día y de noche, y el sacerdote se ponía entre los vivos y los muertos. Muy bien. Hecha esta reseña, ahí entramos en el tema. Moisés había muerto, Josué había sido instituido por Dios, él había enviado a 2 espías porque tenían que conquistar Jericó. Jericó era una de las ciudades que tenía fortalezas alrededor y que estaba bien amurallada, dice, y bien cerrada, dice en el capítulo 6. Pero aquí en el capítulo 3
dice que ellos después que reciben el informe, que vienen los espías y le dan el informe a Josué de que cómo todo esto estaba pasando, dice que Josué se levanta al otro día a la mañana temprano entre el pueblo de Israel, dice, y partieron desde Sitín y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Había un río, era el Jordán, había que pasarlo. Un río es un límite, había un obstáculo delante. Dice, y después de 3 días que ellos recorrieron todo el campamento, entonces ahí es donde mandaron al pueblo diciendo, cuando ustedes vean el arca del pacto, habíamos dicho que el arca del pacto de la antigüedad significa la representación de la presencia de Dios. Nosotros hoy no necesitamos. El arca del pacto era una caja de madera, de acacia, y arriba tenía querubines, uno de cada lado, y con las alas se tocaban, y dentro estaba, dentro del arca del pacto estaba el maná, como recuerdo de lo que ellos habían comido en el desierto, que representa la presencia de Cristo. Yo soy el pan vivo, dijo Cristo. Estaba la vara de Aarón, que representa el poder de Dios y la resurrección de Cristo, y la tabla de la ley, que representa cumplir los mandamientos. Entonces, eso representaba, cuando Dios quería mover al pueblo, la señal era el movimiento del arca, el movimiento del arca. Entonces, Josué les dice, miren, cuando ustedes vean que el arca se prepara para moverse, prepárense porque hay que moverse el campamento, porque hay que recordar que ellos iban de lugar en lugar porque iban conquistando territorio para llegar a la tierra prometida, la leche que fluye, leche y miel. Entonces, en el verso 4, que lo leímos, que me lo puso allí, dice, a fin de que ustedes sepan, ustedes tienen que moverse detrás de la presencia de Dios, le dijo Josué, a fin de que ustedes sepan el camino por donde deben ir, porque ustedes nunca antes llegaron a la ciudad que fluye leche y miel. Escuche esto porque esto va a estar muy poderoso. Sino que ustedes nunca antes pasaron por ese camino. Ahora, número 1, los sacerdotes de Dios se mueven en el camino correcto. Los que llevaban el arca eran los sacerdotes, no la llevaba el pueblo. Pero nosotros debemos tener en cuenta que hoy Dios nos constituyó a todos. Toda persona que recibe a Cristo en su corazón se convierte en un sacerdote. Rompamos la estructura del sacerdote con las vestiduras negras y con el cuellito clerical. Cuando hablamos de sacerdote, hablamos de la persona que se acerca a Dios. Entonces, Dios nos estableció, es una función donde Dios nos estableció como un reino de sacerdotes que acercamos a Dios. Entonces, los sacerdotes se mueven por el camino correcto. Ahora, ¿para qué sirve un camino? ¿Para qué sirve un camino? Un camino sirve para llegar a un lugar. Entonces, si uno no conoce el camino, jamás va a llegar al destino. A mí que me cuesta mucho moverme en Buenos Aires, entonces no conozco mucho, porque el tiempo en que mi esposo vivía, yo me sentaba en el coche y él era el que me llevaba y me traía, no le prestaba atención. Entonces, hoy que me tengo que mover sola, tengo que ir a lugares, pero si no conozco el camino, gracias a Dios por el GPS, ¿no? Cuando tengo que salir a la ruta, que dónde está la bajada, que dónde está la salida, porque donde te equivocaste en una bajada, tenés que dar una vuelta, que Dios me libre y me guarde. Entonces, si no conoces el camino, nunca vas a llegar a destino. Entonces, los sacerdotes andamos por el camino correcto, nos movemos en el camino correcto. Ellos iban por un camino, escuche esto, ellos iban por un camino. ¿A dónde los llevaba el destino de ese camino? Esa conquista que ellos tenían de territorio. Los llevaba a la tierra prometida. Escuche, los llevaba a la tierra prometida. Dios le dijo, yo los saco de Egipto, los saco de la esclavitud. No se desespere que ya lo vamos a aplicar al hoy.
lo saco de la tierra de esclavitud y lo llevo a la tierra que fluye leche y miel, a una ciudad de bendición, donde ustedes van a tirar la semilla y la semilla les va a producir, donde ustedes van a ver la manifestación de mi gloria. Ahora, escuche esto. Jesús dijo, yo soy el camino. San Juan 14:6. San Juan 14:6. Jesús no dijo, yo soy un camino. Porque si él hubiera dicho, yo soy un camino, esa expresión daría lugar a que hay varios caminos. Jesús no dijo, yo soy un camino, sino dijo, yo soy él. En otras palabras, él nos dice, yo soy el único camino. Por eso él dejó bien en claro, yo soy el camino. Entonces, ellos tenían que tomar un camino para entrar a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Para nosotros, escuche esto, la tierra prometida que fluye leche y miel es Cristo. Es Cristo. En Cristo está la abundancia. Cuando usted lee la Escritura, que la Escritura dice que usted va a llegar, que ellos tenían que ir y conquistar una tierra prometida, entonces, usted dice, pero ¿cómo? ¿Qué? ¿A dónde? ¿Cómo? No. Está hablando de Cristo. Está hablando de Cristo. Recuerde que todo el Antiguo Testamento, usted y yo tenemos que aprender a descubrir a Cristo. Estamos descubriendo aquí a Cristo. Dice, ustedes nunca antes pasaron por este camino. Mire, esto está apasionante. Escuche esto porque está muy poderoso. Ustedes dicen, ustedes nunca antes pasaron por este camino. Ustedes nunca antes transitaron. Entonces, yo tengo que enseñarles que cómo. ¿Y cómo? Entonces, por el camino, que es Jesús, únicamente por Jesús. Vamos a San Juan 14:6. Mire lo que dice completamente San Juan 14:6. Dice, yo soy, dijo Jesús, el camino, yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, ¿a dónde me lleva ese camino que es Jesús y que es la tierra prometida? ¿A dónde me lleva al Padre? Yo no puedo tener conexión, conectarme con Dios el Padre. Dios es un padre y es tu padre y te ama. Escuche, Dios no envió a su hijo, mire, esto está poderoso. Dios no envió a su hijo Jesucristo. Dios el Padre no envió el camino para condenarte. Pero es muy feo lo que yo hice. He tenido una vida desastrosa. He sido tan pecador. He sido tan desastre. He hecho tanta maldad. He robado, he matado, he hecho esto. Mira, cuando la gente le traía al sacerdote el cordero, que significaba que un animal inocente para derramar sangre, para que los pecados sean cubiertos, el sacerdote no miraba la condición de la persona, no miraba si la persona había pecado mucho, había pecado poco, si era chueco, si era visco, si estaba bien vestido, si no estaba bien vestido, si se había bañado, si no se había bañado, si se había peinado, si no se había peinado. No miraba nada de eso. ¿Sabe lo que revisaba el sacerdote? El sacerdote revisaba el cordero. El cordero tenía que estar sin mancha y sin arruga. Entonces, por eso Jesús dijo, mire, esto está poderoso. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy. Ustedes nunca antes vinieron por mí para llegar al Padre. Siempre quisieron tener conexión con Dios el Padre por ustedes mismos, pero es por mí, dice. Entonces, cuando nosotros andamos por este camino, caminamos en Cristo, nosotros podemos volver a tener conexión con el Padre. Y cuando nos acercamos a Dios el Padre por medio de Cristo, el Padre no mira cómo ha sido nuestra vida, no mira lo malo que hemos sido, los pecados que hemos cometido, no mira lo que hemos fallado ni lo que hemos traicionado. Él mira al Cordero, es decir, mira a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y el Cordero es sin defecto, sin mancha y sin arruga. Y como el Cordero, oh santo, hay una unción muy fuerte, derramó su sangre en la cruz del Calvario. Hay un fuego aquí dentro que usted no sabe, me estoy encendiendo.
El Cordero es el que derramó su sangre, sangre inocente, por nosotros culpables, porque cuando hablamos de Cristo, mire, queremos resistir el fuego de Dios y es imposible, porque Cristo es el único camino que nos acerca al Padre. Entonces, mire lo que dice Isaías, capítulo 35, verso 8, la segunda parte, dice, el que, mire esto está muy poderoso, esto es liberador, hermano, es liberador, dice, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Dígame usted si no es poderoso esto, es poderosísimo. Usted puede decir, pero yo no soy inteligente, pero yo no tengo educación. Ya está allí. Yo no tengo educación, yo no soy inteligente. Usted puede decir, pero a mí me cuesta memorizar. Pero ¿cómo hago para caminar en Dios? ¿Cómo hago para tener una vida santificada? Dice, por más que sea torpe, usted no se va a extraviar, porque es el camino, porque es el único camino, no es un camino más, no es una alternativa. Escuche, Cristo no es una alternativa, Cristo es la única respuesta para tu vida. Tú no necesitas que se termine el aislamiento, tú no necesitas cambiar el marido que tienes ni la mujer que tienes, tú no necesitas tener otros hijos, tú no necesitas irte a otro lugar a vivir, tú no necesitas otra suegra. ¿Escuchaste, pastora Inés? Tú no necesitas otra suegra, tú lo que necesitas es a Cristo, tú lo que necesitas es a Cristo, porque Cristo es el único camino que te lleva al Padre, es la tierra prometida. En Cristo se restaura tu fe, en Cristo se restaura tu esperanza, en Cristo se restaura tu pasado, se sana tu pasado y se libera tu pasado. Es en Cristo, es el único camino. El sacerdote acercaba a la gente a Dios por medio del Cordero. Usted como un sacerdote, usted se acerca a Dios el Padre por medio del Cordero, y cuando usted sirve a Dios y acerca a las demás personas a Dios, usted las acerca por medio del Cordero. A usted no le interesa cuáles son los pecados que ha cometido esa persona, a usted no le interesa lo desastroso de la vida de esa persona, a usted no le interesa lo que esa persona ha vivido, a usted lo único que le interesa es que el Padre revisa el Cordero, y el Cordero es sin mancha y sin arruga, el Cordero es Cristo. El apóstol Pablo decía, yo no me predico a mí mismo, sino que predico al Cristo crucificado y al Cristo resucitado y al Cristo glorificado. Usted debe hablar del camino, del único camino que le lleva al Padre, y es el camino de santidad. Y por más torpe que sea, ¡ay! No se extraviará. Es liberador esto. Dígame si no es una mañana poderosa, si no es una mañana liberadora. ¡Wow! Se me fue la hora. Número 2. Vamos que me voy. Saco el pie del acelerador. Los sacerdotes de Dios se mueven en la manifestación de milagros. Los sacerdotes de Dios se mueven en la manifestación de los milagros. Habíamos dicho que en el verso 5 dice, y Josué dijo al pueblo, santifíquense, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Wow, los sacerdotes se mueven en la manifestación de milagros. Cuando ellos salieron de Egipto, ellos vieron el milagro donde en primer lugar pudieron salir y el faraón los echó, le dijo, váyanse, el primer milagro. Segundo milagro, ellos se encuentran delante del Mar Rojo. Estaban perseguidos, tenían atrás a los egipcios, a los costados de las montañas y delante el Mar Rojo. Dios abre las aguas del Mar Rojo y ellos pasan en seco. Entonces, ellos vieron la manifestación de milagros, pero la presencia de Dios iba delante. Ellos iban en el camino que Dios le había dicho. Ellos iban en el camino que Dios le había dicho. Es en la presencia de Dios. Es caminando con Dios. Es caminando con Dios. Mire, los milagros se manifiestan cuando tú caminas con Dios. Los milagros se manifiestan cuando tú caminas con Dios. Vamos, camina con Dios. No digas que eres débil. No digas que no vas a poder. No digas que no vas a poder resistir. Porque por más que seas torpe, tú no te extraviarás de este camino, porque el camino es Jesús. El camino no es ningún hombre. El camino es Jesús. Ellos vieron el maná. Ellos vieron agua en la roca. Ellos vieron codornices. Ellos vieron la ropa que no se gastaba. Ellos veían que la ropa crecía juntamente con su cuerpo. Los calzados crecían juntamente con sus pies. Y mire lo que dijo Jesús. Antes era una tribu, eran los privilegiados de ser los sacerdotes, pero en Cristo Jesús
todos los que tenemos a Jesús en nuestros corazones hemos sido convertidos en sacerdotes. Todos sacerdotes para Dios, no para usted, para Dios. Usted es un sacerdote para Dios. Mire lo que dijo Jesús, Marcos, capítulo 16. Verso, creo que 17 y 18, te dije allí, ¿no? Desde el 15 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto nos dice a los sacerdotes. Marcos 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El 17. Y estas señales seguirán. Entonces, los sacerdotes de Dios se mueven en manifestaciones milagrosas. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ya, está bien. Entonces, estas señales seguirán a los sacerdotes de Dios. Dice, a los que creen, dice, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Dice, si aún tienen que comer cosa mortífera, no les hará daño. Dice, aún si tienen que liberar ambientes, echarán fuera demonios, dice, y pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. Entonces, a los sacerdotes les sigue, se mueven en la manifestación de milagros. Escucha una cosa, escucha. Tú estás esperando un milagro, pues el milagro está dentro de ti, porque Cristo está viviendo dentro de ti. Hay un Cristo. En aquel tiempo Jesús andaba entre los discípulos y Jesús les dijo, miren, es necesario, muchachos, que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo. ¿Cuál era la diferencia entre Jesús cuando andaba entre los discípulos y en nosotros hoy? La diferencia es que Jesús, en aquel tiempo ellos tenían al Jesús que tenía encapsulado dentro al Cristo presencial, ellos lo veían. Era el Jesús que caminaba, que comía, que se cansaba, que iba por los caminos, que ponía las manos sobre los enfermos y los sanaba, que agarraba pan y peces y los multiplicaba. Ellos tenían al Jesús presencial, pero Jesús dijo, es necesario que yo me vaya para que venga el Espíritu de verdad. Jesús en aquel tiempo estaba con ellos. Escuche esto, esta es la preposición, con ellos, estaba al lado de ellos. Pero cuando Jesús muere y resucita el tercer día, Él dice, ahora yo envío mi espíritu que está en ustedes y con ustedes. Está por dentro y está por fuera. Escuche esto. Usted es el arca del pacto de Dios. Usted porta a Cristo. Usted lleva. Por eso usted se ha convertido en un sacerdote de Dios. Que no ha sido su idea. No ha sido mi idea. Dios le instituyó. Escuche, dígale a alguien que tenga al lado allí en su casa. Dios te instituyó. Y dígase a los que estamos solos. Díganse a usted mismo. Recuerda cómo era así. Dios te instituyó como sacerdote, Rebe. No te olvides, fue Dios el que te instituyó, no fueron los pastores, fue Dios el que te instituyó como un sacerdote. Por lo tanto, dentro de ti está la presencia de Dios. Tú eres el arca del pacto, tú eres el que camina. Y dice que los sacerdotes llevaban y ellos se tenían que mover de acuerdo a cómo se movía la presencia de Dios. Entonces, cuando usted dice, Señor, ven, Señor, ven, Señor, ven, usted y yo estamos orando mal. Dios no tiene que venir porque Dios ya está dentro de usted. ¡Qué terrible! Pero yo fallé. Escúcheme, hay poder en la sangre de Cristo. Usted falló, confiesa sus pecados y la sangre de Cristo le limpia. Entonces usted es portador de la presencia de Dios. Usted porta la presencia de Dios dentro de usted. Usted ha nacido, usted es una nueva criatura. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas por medio de Cristo Jesús. Entonces, cuando usted cumple la función de sacerdote, cuando usted va y reconcilia
aquellas personas que están alejadas de Dios y usted las acerca a Dios, recuerde, usted no las espanta, usted no se asusta, usted le dice, no, eres un pecador, no, le fallaste a Dios, no, que Dios no te va a mirar, no, no, usted la acerca, usted le da una palabra de fe y esperanza. Jesús es el único camino. Vamos, que el Padre mira al Cordero que no tiene mancha, hay una unción tremenda. De Jesús, el Padre mira al Cordero que no tiene mancha. Vamos, y usted lo acerca. Entonces, usted, si esa persona está enferma, ora por ella y la persona va a ser sana. Usted va a ver milagros. Si esa persona tiene problemas en la familia, usted va a orar. Y esa persona, los sacerdotes se mueven en milagro, mueven el milagro. Si hay problemas financieros, usted va a orar. Y esos problemas financieros, un milagro, un de repente de Dios se va a manifestar. Si esas personas están atados por el pasado, por el dolor, por la tristeza, Dios se va a mover el milagro. Dios te va a usar el milagro. Dios te va a usar porque tú portas la presencia de Dios dentro de ti. Y he orado y sigo orando. Que esta palabra se revele a tu espíritu. Mira, que esta palabra se revele a tu espíritu. Poder ser una buena comunicadora y que esta verdad se te revele y que tú puedas verte como ese sacerdote de Dios que llevas la presencia de Dios y que tú eres el instrumento que Dios usa en este tiempo para hacer milagros, para que tú acerques la familia a Dios, las familias que están desesperadas. Las personas que están sumidas en la soledad, que están sumidas en la tristeza, en la angustia, que están en depresión, que están con pánico. Tú eres el sacerdote. Vamos, levántate y comienza a ver los milagros. Comienza a ver los milagros porque Dios te va a usar en milagros. Dios te va a usar en lo sobrenatural porque tú portas dentro de ti una vida sobrenatural. Hay una vida sobrenatural, es la vida de Dios que está dentro de ti. Aunque tú no lo puedas ver, aunque a ti te cueste creer, y tú digas, pero ¿cómo Dios sobrenatural va a estar dentro de mí? Que yo fallo tanto, que soy tan débil, que un día quiero, otro día no quiero, que un día amo a Dios y otro día no amo. Mira, yo no sé cómo Dios lo hace, solo sé que la Biblia dice que dentro de ti, que dentro de cada persona que tiene a Cristo está lo sobrenatural, que es la vida de Dios. Entonces, ¿tú qué vas a dar a la gente? Tienes que dar la vida de Dios, tienes que dar la vida de Dios que está dentro de ti. Muévete en milagro porque este es el tiempo de milagro de Dios para tu vida. Aleluya, aleluya, aleluya. Último punto. Los sacerdotes, número 3, los sacerdotes de Dios se mueven delante abriendo camino. Verso 14 dice, y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevaban el arca del pacto. Entonces el sacerdote va delante del pueblo. Los sacerdotes se mueven y van delante abriendo el camino. Escuche, esas personas que están alejadas de Dios no conocen el camino. Cuando tú viajas o cuando tú vas a un lugar y vas en un vehículo o vas en un transporte, el chofer conoce el camino. Y aunque tú no lo conozcas, a ti no te hace ningún problema porque tú sabes que vas a llegar a destino. Entonces tú conoces el camino, tú conoces el único camino. Ellos no lo conocen. Entonces tú tienes que decirle, ven por aquí. Este es el camino para poder acercarte a Dios. Es por medio de Jesús, es por medio de Jesús. Y ese es el milagro más grande. Ese es el milagro más grande. Dice, pero escuche esto que está muy poderoso. Los sacerdotes iban delante. El Jordán hacía un límite entre un territorio y otro. Ellos tenían que cruzar. El Jordán desembocaba en el Mar Muerto. Por lo tanto, hay en algunas traducciones el significado es muerte. El Jordán significa pasar al otro lado, pero significa también muerte. Las aguas venían de arriba. Ellos no podían cruzar. La orden era, el sacerdote va por delante. Cuando el sacerdote se paró, los sacerdotes se pararon con el arca,
porque los sacerdotes eran los que portaban el arca. Tú eres un sacerdote de Dios y tú eres el que porta la presencia. Tú tienes que ir delante, porque tú eres el que conoces a Cristo. Entonces dice que las aguas, escuche, las aguas de la muerte se detuvieron. Y el pueblo pudo pasar, cruzar al otro lado, pasar en seco. Entonces, cuando tú vas delante de la gente para acercar a la gente a Dios, y tú te paras firme, dice que los sacerdotes se pararon firme con el arca en medio del Jordán, en medio de la muerte. Cuando tú te paras firme en el camino que es Cristo, las aguas de la muerte espiritual, de la muerte emocional, de la muerte matrimonial, de la muerte financiera, de la muerte de identidad, de la muerte de fracaso, de frustraciones del pasado, entonces se detienen porque estás tú que das la vida. Escucha, se revela el espíritu dentro de tu espíritu. Romanos capítulo 8, verso 2 dice, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley, una nueva ley, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús que mora en mí, me libró de la ley del pecado y de la muerte. Hay una ley del pecado que se mueve en el ser humano y ese pecado trae muerte. Pero la ley que es Cristo, la nueva ley, la ley de la gracia que es Cristo, es superior. Fíjese, la tumba lo retuvo 3 días, pero al tercer día no lo pudo retener porque la vida es más poderosa que la muerte. Cristo es más poderoso que el pecado y que la muerte. Cristo es más poderoso que el pecado y que la muerte. Entonces, dentro de usted hay una nueva ley que gobierna su vida y es la ley del espíritu de vida en Cristo. En Cristo. Entonces, cuando usted se para firme en Cristo, usted, wow, mire, esto está muy poderoso, muy poderoso. Clamo en mi espíritu que se revele a su espíritu. Usted se para firme en medio de los ríos de la muerte. Usted detiene la muerte porque el espíritu que usted porta es superior, es el espíritu de vida en Cristo. No es el suyo, es el espíritu de Cristo que usted porta. Es el espíritu de Cristo. Y dice que las aguas se detuvieron y ellos cruzaron porque ellos iban a poseer la tierra que fluye leche y miel. Cuando usted acerca a la gente a Dios, cuando usted no la espanta, la acerca a Dios, entonces usted va adelante abriéndoles camino para que ellos se encuentren con Dios el Padre por medio de el único camino que es Cristo, la única verdad que es Cristo y la única vida que es Cristo. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida fuera de Cristo. Es en Cristo, en Cristo. Entonces, este es el tiempo, iglesia, escuche esto y aquí termino. Este es el tiempo de cruzar a una nueva temporada como sacerdotes de Dios, como portadores de la presencia de Dios. Ese es el tiempo de cruzar a una nueva temporada. Es un tiempo de dejar atrás la forma de pensar, de dejar atrás las estructuras mentales, de dejar atrás la indiferencia, de dejar atrás la tristeza, de dejar atrás el pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás y proyectándote adelante al nuevo nacimiento, a la nueva vida que es en Cristo Jesús. Hoy es el día de que cruces el Jordán, cruza al otro lado, cruza la nueva temporada, hay una unción fuerte, hay una nueva, cruza al tiempo de liberación de tu vida, cruza por el camino que te lleva a la libertad de todas las potestades de las tinieblas, cruza al camino, cruza. Hoy es el día de cruzar. Vamos, ponte entre la vida y la muerte, pero tú portas la vida que es superior a la muerte y las aguas de la muerte se detienen y tú le abres el camino para que aquellos que no se han acercado a Dios se puedan acercar. Aleluya. Vamos, cruza el Jordán. Por eso Jesús dijo, el que me oye mis palabras y crea al que me envió, este tiene vida eterna
y no vendrá a condenación, sino que pasará de muerte a vida. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Escucha, pasó el dolor del pasado, pasó los fracasos, pasaron las frustraciones, pasaron el pensar de que naciste para sufrir, que esta es la vida que te tocó y que no puedes vivir de otra manera. Ya pasó, ya pasó. Ahora estás en el único camino que es Cristo, el único camino que es Cristo y que te acerca a Dios. Cruza la nueva temporada. Hay una nueva temporada. La tierra que fluye leche y miel existe, y esa tierra que fluye leche y miel es Cristo mismo en tu vida, la esperanza de gloria. Vamos, como sacerdotes de Dios, entonces, muévete en el camino correcto. Como sacerdote de Dios, muévete en la manifestación de milagros. Y como sacerdote de Dios, muévete delante, abriendo camino de bendición. Cruza al otro lado, porque hoy es el día de la gran bendición. Aleluya. Así es, levanta tus manos allí. Levanta tus manos allí, corra barakamaya, shiva y asaya. Oh, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios. Estamos, Señor, parados, Señor amado, en medio de ríos de muerte, Señor, en medio de ríos de muerte. Hay muerte espiritual a nuestro alrededor, hay muerte emocional, hay muerte, Señor amado, matrimoniales, hay muerte financiera, pero, Señor, como portadores de vida, Señor, como portadores de milagro, nos paramos, Señor amado, y las aguas de la muerte se detienen y cruzamos para el otro lado. Padre, en esta hora caminamos en el camino que nunca antes anduvimos. Señor, estábamos acostumbrados al fracaso, estábamos acostumbrados a llorar, estábamos acostumbrados a que todo nos saliera mal, estábamos acostumbrados a que todo el mundo nos rechace, hable mal de nosotros, a la frustración, Señor amado, y a la incompetencia. Pero, Señor, hoy nos damos cuenta que nos estábamos enfocando mal. Estábamos, Señor, queriendo conectarnos contigo en una forma incorrecta. Pero hoy, Señor, tu palabra ha venido a nuestros corazones y la forma correcta es conectarnos con el Padre por medio del único camino, la única verdad y la única vida que es Cristo. Por eso, Señor, en esta hora, Señor, pedimos que Cristo se enseñoree de nuestros corazones. Dile, Jesús, enseñoréate de mi corazón. Jesús, enseñoréate de mi corazón. Señor, siéntate en el trono de mi corazón y todos mis pecados son perdonados. Y todos los pecados son perdonados. Y todo el fracaso y todo el pasado queda atrás. Y todo el pasado y todo el fracaso y la frustración queda atrás. Todo el temor. Hay una liberación de temor. Hay una liberación de temor. Hay una mujer que tiene mucho problema con el pánico. Recibe la liberación ahora. Recibe la liberación ahora. Recibe la liberación ahora. Toda angustia se va de los corazones. Todo recuerdo que te torturaba. Todo recuerdo que te torturaba. Ahora sé libre. Sé libre. Sé libre. Sé libre por el poderoso nombre de Jesucristo. Por el poderoso nombre de Jesucristo. Toda alianza que hiciste con tu boca diciendo, nunca voy a poder ser feliz. Nunca voy a poder salir adelante. Ahora quebranto esa alianza. Como profeta de Dios, quebranto esa alianza que declaraste con tu boca y declaro en esta hora que tu alianza firme es con Jesucristo, el Hijo de Dios, que te acerca al Padre. Oh, Rabai Kayasai, ahí está el poder de Dios, ahí está el poder de Dios. Hay una medida nueva de Dios. Vamos, cruza el Jordán en esta mañana. Decide cruzar el Jordán en esta mañana. Decide salir, Señor. Decide salir. Dile, Señor, yo salgo en esta mañana. Yo salgo en esta mañana. Yo cruzo el Jordán. Yo cruzo el Jordán. Como sacerdote de Dios, cruzo al otro lado. Cruzo a la tierra que fluye leche y miel. Cruzo a mi milagro, cruzo a mi milagro, cruzo a la manifestación poderosa de tu espíritu sobre mi vida, sobre mi familia, sobre la finanza, sobre todo lo que me rodea. Yo cruzo al otro lado, yo camino en milagro como sacerdote de Dios, camino por el camino correcto, camino en manifestación de milagro y camino abriendo y camino donde los caminos se abren delante de mí porque porto la presencia de Dios. En esta hora yo declaro que todo lo que estaba retenido en tu vida se suelta y se libera ahora. Que todo lo que se había quebrantado se levanta y se sana ahora. Que todo lo que no entendía, el Espíritu de Dios revela a tu espíritu la verdad de Cristo. Y tú, en el poder del Espíritu Santo de Dios, en esta semana vas a ver milagros poderosos
donde Cristo será glorificado. Levanta tus manos al cielo.